Hola hermanos de Programa Voluntad. Hoy responderemos una pregunta que nos hemos hecho en algún momento. ¿Por qué Dios no acaba con la maldad? Ya te lo habías preguntado, ¿verdad? Existe una ley universal llamada el albedrío, que le permite al hombre ascender en sus días creacionales o estancarse en la materia y el libertinaje. Y esto te hacía dudar de su existencia, ya que desde que naciste te dijeron que Él era el Todopoderoso. Lo viste como un superhéroe de historietas y pusiste tus más preciados momentos en manos de Él, para que se te cumpliera el deseo. Y en ocasiones se te cumplió y en otras no. Creando esto una confusión en ti por desconocer la verdad del Padre Creador del universo y cómo son los mecanismos o leyes por el cual se desarrolla la vida. Para darte un pequeño bosquejo de lo que es Él y la verdad de Dios, voy a tocar el libro apócrifo de Juan, que dice así: es la luz inconmensurable, pura, santa y brillante. Es inexplicable y es perfecto en su inmortalidad. Es el mundo que da un mundo, la vida que da vida, el bendito que da bienaventuranza, el conocimiento que da conocimiento, el bueno que da bondad, la misericordia que da misericordia y redención, la gracia que da gracia. Es eterno, toda vez que no necesita nada, porque es absolutamente completo. Nunca ha carecido de nada para ser completo, sino que siempre ha sido absolutamente completo en la luz. Sin embargo, no sabríamos de esto, no comprenderíamos lo que es inconmensurable de no ser por uno que ha venido del Padre y nos ha dicho estas cosas. Ahora, siendo el Padre Creador, la luz pura que contiene el pensamiento anterior perfecto, comprenderemos que es la energía y la causa de la inteligencia que se refleja en toda la creación. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, dicen pues que Dios debería de librar al mundo de cualquier tipo de mal, el cual, sin embargo, está instalado en el mundo como miembro suyo. Sin embargo, Dios proveyó y tomó cuidado cuanto fue posible al concederle al hombre mente, ciencia y razón. Y por estas cosas que nos concede la preeminencia sobre los demás seres vivos. Somos los únicos en poder evitar los engaños, las trampas y los vicios de la materia. Y para evitarlos en cuanto quieran asomarse, fueron otorgados la inteligencia y la prudencia, para que de esta manera sea el hombre quien pueda librarse y pueda librar a la creación de toda maldad. Si comprendieron la razón por la cual el hombre es la creación más maravillosa, es necesario ahora que mediten esta herramienta y logren transformar su pensamiento. Desde el inicio de las humanidades se nos ha entregado el conocimiento para que nos encaminemos en este propósito. Y hemos comprendido que todos aquellos llamados profetas no eran más que mensajeros estelares. Mas, en este tiempo de cambio que lo hemos podido comprender, y estos conocimientos se nos permiten vencer la muerte. La lógica de la lógica es una de ellas, y en uno de sus códigos lo dice así. Es el código número 8. Que se llama los falsos dioses. Si ustedes, vosotros, emprendieron una búsqueda para enriquecer sus espíritus, entonces deben saber que han puesto en marcha unos mecanismos que se irán encadenando para lograr abrir el entendimiento y lograr llegar a la verdad. Si perseveran, verán coronada esa búsqueda con un enriquecimiento en sus espíritus. El que logre poco, también logra enaltecer su búsqueda con el vino de la paz. Por lo tanto, es conveniente saber que quien emprende esta búsqueda, dejará por el camino sus falsos dioses, sus miedos y sus temores, para revestirse de un nuevo plumaje interior. Qué maravilla, ¿no? Si sientes esa fuerza
y esa necesidad de enriquecer tu espíritu y de vencer la muerte, únete y participa en nuestros talleres y reuniones de difusión. Acá al final del link. Hasta luego.